vamos arriba, y es que, aunque tenemos muchísimas noticias que comentar, como hacemos todos los días, pero hoy creemos que el tema merece ofrecerle más tiempo para la discusión, ¿verdad? Entonces vamos a presentar ya formalmente a nuestra invitada especial del día de hoy, a Gabriela Porrello. Muy Hay que bien. decirlo con tono. Gabriela Porrello. A Gabriela Porrello. Ella representa a Padres por la Educación. Gabriela, muy buenas noches, bienvenida a No se diga más. Gracias por la invitación todos. Qué lindo se ven. Gracias. O se escuchan, porque yo lo estoy viendo, pero... Muy bien. Estamos súper contentos, Gabriela, que estés con nosotros, porque justo ayer sosteníamos una conversación con la presidenta de la Asociación de Profesores Dominicanos, con la profesora Xiomara Guante, sobre esta educación, porque hemos visto ya respuestas de parte del ministerio en cuanto a una opción de que haya una modalidad semipresencial o presencial. Sabemos que en el caso de ustedes como padres ya tienen varios meses agrupados buscando ser escuchados por el Ministerio de Educación, que al principio no tuvieron esa apertura. Queremos comenzar primero con eso. ¿Ya fueron escuchados? Y entonces ver qué tú opinas de lo que dice la profesora Guante, de que no es el momento para hacerlo porque todavía los niveles de contagio son muy altos y ahí ponemos entonces en riesgo no solo la vida de los chicos, sino también de los maestros. Ok, bueno, empecemos entonces, como dicen, lo que ha sucedido. Nosotros nos unimos como padres preocupados ya en agosto, cuando se comunica que va a ser todo virtual o a distancia en ese momento para el año escolar. Y ahí nos empezamos a educar, a informar un poco más, porque honestamente, como todos los padres, desde marzo del año pasado estábamos todos muy preocupados, escuchando que los niños eran los super contagiadores, que hay que tenerlos encerrados y todo eso. Y eso se respetó. Sin embargo, al ver el inicio del año escolar virtual, nos preocupamos y nos pusimos a investigar, a preguntar, a cuestionar, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué va a pasar? Entonces, empezamos a comunicarnos con los ministerios de salud, de educación y directo a la presidencia, compartiéndoles evidencia científica, compartiéndoles opiniones médicas, compartiéndoles documentos publicados por las sociedades de pediatría a nivel mundial, al igual que organizaciones como UNICEF, UNESCO, otras organizaciones que todas apoyan los derechos de los niños y la escolaridad, ¿verdad? Se preocupan por eso, y todas empezaban a exigir que los gobiernos priorizaran la presencialidad e invirtieran recursos hacia eso, hacia adecuar las aulas y preparar las escuelas desde agosto del año pasado, o desde antes realmente. Y al nosotros ver, bueno, pero si esto es lo que la tendencia mundial, lo que se recomienda, ¿por qué aquí se está haciendo diferente? Entonces, ahí nos alarmamos y empezamos a decir, bueno, aquí está pasando algo que no está en rumbo correcto, vamos a hablar. Desde entonces estamos solicitando reunión, estamos compartiendo la información a los ministerios, todavía no nos reciben. Una vez fuimos convocados en educación y no nos recibieron allá, pero tienen desde septiembre, desde noviembre, los documentos, las investigaciones y todo lo que les hemos ido pasando en pro de la presencialidad, abogando para que por lo menos tengamos la conversación, que empecemos a hablar. En septiembre del año pasado se reúne un comité organizado por la primera dama y el Ministerio de Educación que se solicita a boca de la primera dama, que ella lo solicita, que se presenten protocolos, propuestas de protocolos. Eso se hicieron junto con el COLPI, contra otras organizaciones, ya me fueron los nombres, pero se fueron las organizaciones de los colegios privados y otras que manejan niños. Incluso la firmaron Inicia, la firmó Educa, para cuáles protocolos se podrían implementar. Eso fue en septiembre. Todavía de eso no se tiene respuesta. Lo que está en boga ahora ha sido la rueda de prensa reciente del ministerio, ¿correcto? Ahí entonces nos contaron un poco que se tiene una mesa técnica desde octubre trabajando, pero esos documentos todavía no están listos. Entonces ahí vienen entonces las nuevas preguntas que tenemos. Bueno, pero si tienen protocolos desde septiembre, por lo menos de ese comité que se organizó específicamente para ese a nivel gobierno, si se tienen protocolos entregados a la administración anterior en agosto, bueno, esta desde agosto la tiene, ¿verdad? Que se presentó por AINEP.
Si los tienen, ¿por qué entonces no se va trabajando a partir de eso? ¿Por qué ahora están solicitando propuestas de protocolos? Eso no hace mucho sentido. ¿Por qué no se empieza con esos? Ahora, Gabriela, si me permites una pequeña interrupción. Les Claro. recordamos que estamos conversando con Gabriela Porrello, representante de la organización Padres por la Educación, conversando sobre la posibilidad y el planteamiento que hace esta organización de que las autoridades evalúen un próximo regreso a clases, aunque sea de manera, ustedes le han estado llamando Voluntaria. de manera voluntaria, pero además que no sea 100%, ¿no? Sino medio presencial era la propuesta que ustedes hacían. Bueno, la idea es que si se puede llegar a 100% presencial en una desescalada, pues que lleguemos, porque eventualmente eso es lo ideal. Ok, pero entonces vamos a empezar por, mientras nuestros oyentes se animan a comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. Cuéntanos cuáles son esos argumentos que ustedes han estado presentando a las autoridades a través de documentos, aunque no hayan sido escuchados de manera directa, que le da fuerza al planteamiento de que sí es posible, sin mayor riesgo, que los niños vuelvan a las aulas. Perfecto. Bueno, a ver, UNICEF y UNESCO tienen específicamente desde el año pasado presentando evidencia científica, ya mostrando que los niños se contagian menos y contagian menos a otros. Eso no significa que no se contagian, vamos a estar claros. Pero la realidad es que nunca vamos a estar en un escenario cero riesgo. O sea, es un poco idealista decir, bueno, queremos que ningún niño se contagie. Eso no va a pasar, porque aún ahora encerrados en sus casas se están contagiando. Y el problema es que se contagian de sus padres que salgan a trabajar. Entonces, ya eso está, se definió desde el año pasado, eso no es noticia nueva. Pero recientemente, la semana pasada, se publicó un artículo en Science Magazine, que es lo más importante que tenemos ahora mismo, que ha publicado los porcentajes de contagio por edad. Entonces, indica que de 0 a 9 años, los niños transmiten el COVID, transmiten ellos a otros, el COVID en un 2.1%. Y de 9 años a 19 años, los niños transmiten la enfermedad en un 4%. De 20 años a 41 años, se compone el 75% de los contagios. ¿Ok? Entonces, si nos enfocamos simplemente en ese número, que ya obviamente lo venimos también de otras fuentes en lo que se iba desarrollando la pandemia, y ahora con esta certeza nueva que tenemos, si lo vemos a modo de, bueno, ¿qué hacemos con los colegios? Pues si se contagian menos los niños y contagian menos a otros, y no son la población de riesgo, porque cuando a un niño que no tiene, obviamente, estamos hablando de los que no tienen alguna condición de salud específica, ¿verdad? Los síntomas son prácticamente hasta menos que una gripe común. Entonces, si nos vamos a eso, o la mayoría son asintomáticos, vamos a hablar de eso también. Entonces, si nos vamos a eso, no son población en riesgo y tampoco son los que contagian con mayor frecuencia a los que sí son población en riesgo. Porque la población en riesgo, que son los adultos, son contagiados por otros adultos. Entonces, como que no tiene sentido entonces la medida de soltemos a los adultos y tranquemos a los niños. ¿Qué es lo que está sucediendo? Gabriela, entonces, ajá. Perdón, decía la presidenta de la ADP ayer que desde el inicio se habló de que se iba a retornar a las aulas de manera gradual, pero ya en el próximo año escolar. Ustedes que han estudiado todo el tema durante mucho tiempo prácticamente, ¿por qué es necesario que regresemos a las aulas ahora, aunque sea gradualmente, y no esperar al próximo año escolar? ¿Cuál es la importancia tanto para los niños como para los padres, para la sociedad a nivel general? ¿Por qué hacer esta campaña de retornar a las aulas en este momento? Claro, esta respuesta tiene dos partes. Número uno, cuando nos vamos a los colegios públicos y cuando nos vamos a los colegios privados. No es noticia para nadie que hay una brecha. Yo sé que a nivel ministerio queremos decir que no hay brecha, pero lamentablemente existe. Entonces, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, cuando se reunieron las organizaciones de colegios privados con el gobierno para presentar esos protocolos, los colegios privados se prepararon sus colegios, invirtieron para prepararlos para esos protocolos. Desde el año pasado, los colegios privados están listos para recibir alumnos con los protocolos adecuados.
Estamos en una situación técnica con una llamada de Ahora va, que fue que se puso en silencio. Disculpe. Ahí está, ahora no, sí. disculpe, tranquila. La tecnología, esto es lo que pasan nuestros alumnos, nuestros hijos, Estamos con en los vivo. profesores. Por lo menos no se me fue el internet. Exacto. Bueno, entonces, te comentaba, ya se me fue la guauca. No, que lo que tú decías que los colegios, en el caso del sector privado, Prepararon sus ya tienen los protocolos. protocolos listos. Exacto, entonces los colegios privados tienen la habilidad de recibir los niños ya, o sea, ya están listos desde el año pasado. Pero a nivel, ¿qué respuesta tenemos bueno, lo escuchamos de la vicepresidenta, que dijo que si los colegios públicos no abren, los privados no pueden abrir? Que no tiene sentido, porque estás condenando a un grupo que sí puede educarse presencialmente por no invertir, vamos a decir, en los colegios públicos. Entonces, ¿qué sucede con los colegios Pero públicos? también podría acrecentar entonces esa brecha entre escuelas y colegios, ¿no? Claro, totalmente, y yo entiendo esa preocupación, pero entonces, en vez de condenar a todos, ¿por qué no estamos trabajando para los colegios públicos desde el año pasado? ¿Por qué no estamos preparando esos planteles desde el año pasado y desarrollando esos protocolos para los públicos? Entonces, yo entiendo lo que dijo la profesora que estuvo ayer en su entrevista, porque honestamente, y lo estaba comentando hoy, que me preguntaron también, si yo fuera una maestra de una escuela pública y yo estoy viendo las condiciones en que está el centro educativo en el que yo doy clases, también yo tendría miedo, porque si estamos viendo que no se está invirtiendo para adecuar las áreas de higiene de la escuela y no se está educando. Ella decía eso, ella decía que hay un temor muy grande de parte de los profesores. Claro, lo entiendo. Al final, aunque los niños se habla de, como tú bien mencionas, son transmisores menores del virus, pero no dejan de contagiarlo y que ponen quizás en peligro a la profesora o viceversa. La profesora como adulta, que es una mujer que por su edad o en el caso de un hombre contagia más, que también entonces pase el virus a toda la escuela. Totalmente. Y si no tienen los niños dónde lavarse las manos constantemente, porque un plantel no tiene agua, no se puede hacer nada. Entonces yo le entiendo que tengan miedo, pero ¿por qué entonces condenamos a los niños en vez de invertir para corregir el problema? Ahí es que venimos estamos alarmados, estamos sumamente preocupados, porque ¿por qué no? Entonces, bueno, se ha estado hablando a nivel del ministerio de una licitación que se ha hecho para hacer precisamente eso. Eso se hizo el año pasado y está parado desde diciembre, no se lo otorgó a nadie. ¿Dónde está esa evaluación? ¿Qué se hizo con ese presupuesto? ¿A quién se lo van a dar? ¿Cuándo van a empezar? Si queremos empezar los públicos en agosto, hace rato teníamos que empezar a educar a los profesores, a las comunidades, a desarrollar, porque están los protocolos, por eso hay que adaptarlos a cada centro educativo. Hay que crear un comité en cada centro educativo que vigile esos protocolos y educarlos a ellos para que puedan llevarlos. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar? En agosto, a educar a los profesores para abrir cuando agosto del año siguiente, o sea, no vemos el plan. Nairobi hizo una pregunta súper interesante que creo que es bueno profundizar sobre por qué razón insistir en que los niños salgan de sus casas para ir a las aulas. O sea, hay una preocupación en temas de salud física, pero hay una preocupación en parte de los padres de una salud mental. O sea, ¿qué es lo que está pasando que los lleva a ustedes como padres? Bueno, yo también estoy en ese grupo, a querer que en definitiva vuelvan a las aulas. O es, y discúlpame, Gabriela, o es simplemente que ustedes están cansados de tener a los muchachos. Sí, eso me lo dicen mucho, que yo quiero salir de mis hijos. Eso, ya estoy acostumbrada a eso y me da mucha pena cuando los padres piensan así de otros padres. Pero la realidad es que tú puedes hablar hoy con cualquier psicólogo, con cualquier psiquiatra, y te va a decir que los números en República Dominicana de niños con depresión, con ansiedad, con obesidad, por esa misma ansiedad, con los números de suicidio en República Dominicana que no se están publicando, los números de niños y adolescentes con pensamientos suicidas que sus padres los llevan a buscar ayuda, están volando. Y no solo aquí, a nivel mundial. Pero por eso es la importancia de darle el valor de sociedad que necesitan los niños. Porque imagínate un adulto. Nosotros a 4 meses de cuarentena el año pasado, estábamos que
los adultos estaban volviendo locos. Desde que abrieron, lo primero que tú oías decir un adulto es, tengo que botar el golpe, de alguna forma. Pues los niños tienen 10 meses en eso, en ese mismo sentimiento que nosotros no tenemos porque podemos salir aunque sea la bomba, tú sabes, o sea, a echar la gasolina que sube, o sea. Sí, tenemos fuentes de escape. Nosotros como adultos se nos ha dado la oportunidad de dispersar un poco la mente y yo sé que uno de los planteamientos que ustedes hacen también es eso, de cómo tenemos abiertos los restaurantes, cómo tenemos abiertos otros lugares para nosotros los adultos, que somos los que transmitimos más el virus y los que vivimos el peor proceso con el virus, y con los niños no se les está dando ese chance. Que yo sé que parte también de los planteamientos que ustedes hacen. Pero en los países que se ha abierto la parte de la docencia, ¿qué resultados ha tenido? Porque eso también es importante, ver los números, que qué ha pasado. Claro. Han tenido que volver para atrás y decir, espérense, recojan que nos equivocamos. A ver, todo eso se escucha y eso es a veces lo que se malinterpreta. Cuando se publica en prensa, tal vez abrieron y cerraron porque tuvieron contagios. Bueno, a ver, te cuento. Los protocolos a nivel mundial indican que en un plantel, que cualquier cantidad de niños, ponte que puedan tener 400, 300, 700 niños en una escuela grande, que lo tengan por tandas o en la forma que lo estén llevando, si hay 3 niños en ese colegio entero que dan positivo por cualquier razón, el centro cierra durante 14 días en completo, cerró la escuela y en 14 días vuelve y abre. Eso significa que los protocolos están funcionando. Si tú escuchas que un colegio cierra y después vuelve a abrir, lo que no dicen es que volvió a abrir, pero vuelve a abrir. Entonces, ¿qué sucede internacionalmente? Si un niño, obviamente para eso tiene que funcionar la comunicación en las comunidades, de cada curso, por ejemplo. Si un familiar de un niño tiene algún síntoma, ese niño no puede ir al colegio. Así se maneja internacionalmente. Si un niño tiene fiebre o cualquier síntoma, no puede ir al colegio. Entonces, hasta que muestren una prueba PCR negativa. Y ahí regresa el niño al colegio. Entonces, esos son algunos de los protocolos, pero a nivel mundial la educación está funcionando. Más del 75% de los países tienen todas las escuelas abiertas. Obviamente, y bueno, te pongo el ejemplo, por ejemplo, Francia. Francia ahora tiene las fronteras cerradas, pero Francia tiene presencialidad obligatoria desde enero. Obligatoria, nadie puede estar virtual, porque ellos entienden el valor de la educación. Los países que pueden invertir en educación virtual o a distancia dicen imposible, los niños no se educan así, los niños tienen que ir al colegio. Y por eso tienen incluso, y hago eco de lo que dijo la semana pasada la representante de UNICEF aquí, Rosel Carte, dijo, los colegios tienen que ser lo primero que abre y lo último que cierra. Y lo están diciendo desde el año pasado, que tiene que manejarse las escuelas como cualquier otro sector económico. Si se abre un restaurante, las escuelas hace rato tenían que estar abiertas. Si se va cerrando todo, porque se vayan cerrando los bares, los restaurantes, las fiestas, los clubes, todo se cierra y lo último que se cierra entonces es las escuelas. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado en diferentes países que las escuelas no aportan a los contagios de las comunidades. Eso no está en duda, eso está comprobado 100%. Incluso ayer el CDC en Estados Unidos dijo, señores, los maestros ni siquiera se tienen que vacunar para dar clase. Déjenlo ir que no se van a contagiar. Así de reforzado está el tema. Interesante la conversación que estamos sosteniendo esta noche con Gabriela Porello. Ella es parte de las organizaciones que han hecho una revolución en redes sociales con el tema del retorno a las aulas y explicándonos un poquito de por qué esta petición. Recordarles que tenemos teléfonos disponibles para que ustedes nos llamen y se unan a esta conversación. 809-682-9850, 689-682-9850 y sin cargos el 1833-380-0062. Vaya marcando, porque regresamos con Gabriel y seguimos con el tema para que usted participe. Esto es No se diga más. Como 50 preguntas. No se diga más por Rumba 98.5. Estamos conversando sobre la educación, la clase presencial, semipresencial, digital, a través de la radio, la televisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este sector? Y tenemos a una representante de una de las asociaciones de padres que está buscando ser escuchada porque todavía no ha sido recibida por el Ministerio de Educación.
Ella es Gabriela Perello y está aquí con nosotros, lista para, Porrelo, perdón, oye, dije Perello, ay Dios mío, cambié el nombre y todo. No te preocupes, tranquila, estamos en familia, ya somos amiguitas. Dale, Gaby. Entonces, yo lo digo todo el tiempo con mis apellidos, o sea que por eso yo espero que tú no te ofendas, porque No, no entendemos, eso pasa. a mí me han cambiado el nombre, que eso no tiene madre. Pues nada, hablábamos entonces, Gabriela, sobre esa brecha que hay con esa educación en la parte pública y en la parte privada. Y entonces uno de los argumentos que siempre dicen es, perfecto, abrimos la privada, qué bonito, pero entonces es un privilegio que se le está dando solamente un grupo, ¿qué hacemos con el otro? Entonces hay una inversión que se ha hecho súper cuantiosa para que puedan recibir a través de radio y televisión la docencia dentro de las posibilidades. ¿Qué alternativa ustedes dan? ¿Ustedes entienden que eso fue una buena idea y creen que quizás si no ese presupuesto debió invertirse de otra manera? A ver, yo creo que o sea, se me fue la palabra, pero la intención fue buena. Yo creo que la intención de lo que han repetido, salvar la educación, se logró. O sea, la educación está viva. El paciente está vivo, lo que está en coma, tú sabes, o sea, hay que revivirlo, hay que traerlo a la vida. Y ahí es que estamos en ese impasse. La verdad es que si nosotros hicimos como organización, hicimos una publicación reciente cogiendo la inversión, el presupuesto de educación a distancia, que eran 50,000 millones de pesos, que son 800 millones de dólares, que eso es mucho dinero, eso es aparte del 4% de la educación. Y tomamos esos 800 millones de dólares, esos 50,000 millones, y lo dividimos a cada centro educativo público registrado en el Ministerio de Educación. Le hubieran tocado 4 millones de pesos a cada centro educativo. 4,000 millones de pesos a cada centro educativo, excúsame, porque son 11,300 centros registrados. Ahí hay mucho dinero. Ahí no solo se renueva el plantel, se arreglan los centros de higiene, se educan a las comunidades, se educan a los maestros, se organizan centros de prevención de COVID en cada colegio. Se puede lograr muchísimo. Y yo entiendo que fue un buen esfuerzo, pero ya hay que cambiar el disco, ya hay que cambiar la inversión hacia, ok, ¿cuándo vamos a volver? Los niños vuelvan hoy o vuelvan en 10 años, la inversión la van a tener que hacer. Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿De dónde va a venir el presupuesto para eso? Porque el año que viene no se tiene el mismo presupuesto para educación. Ahora, Gabriela, vamos a hacer un paréntesis acá, si me lo permites. Y en un paréntesis en cuanto al planteamiento que ustedes están haciendo. Porque a mí me gustaría en lo particular, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también, tu valoración real sobre cómo está funcionando las clases a distancia en este momento. Que tuvo una buena intención al principio, como tú acabas de decir, y que está corriendo, o sea, estamos en plena clases a distancia a través de radio y de televisión. ¿Cómo lo valora? Quítate de la mente y del corazón todo el planteamiento de que quieren ustedes que vuelvan con todas las razones que pueda tener, pero esas clases, ¿cómo están funcionando? A ver, yo creo que el problema con decir que van bien o mal es que no se ha medido. O sea, hasta que no se hagan una prueba a los estudiantes, no se va a poder saber con certeza. Sin embargo, cuando tú te basas en otros, y vuelvo a las referencias de otros países, porque es los que ya tienen los resultados, porque tienen un año abiertos, y los maestros que han estado virtual te dicen, cuando volvieron los niños a la escuela, después de un año virtual, retuvieron el 20% de lo que le enseñamos. Y eso fue cara a cara, virtual, no radio y televisión. Radio y televisión es mucho peor. Estamos retrocediendo 80 años en la educación. Entonces, entiendo que fue un tema puntual, pero eso no puede ser algo, la educación es la educación del futuro, como dijo el ministerio reciente. O sea, esa no es, eso es un error. ¿Y entonces, tú crees que si me preguntas, ¿tú crees que hay padres que no quieren porque están mal informados? ¿O de verdad tú crees que hay padres que no van a enviar a sus hijos al colegio porque entienden que es una locura, es un riesgo muy grande? Pues nosotros recibimos 2 llamadas ayer y los 2 padres nos dijeron que no enviarían a sus hijos al colegio. Yo creo que estoy segura que hay mucha desinformación, porque ahora mismo yo todavía recibo mensajes, lo tengo bruto, pero está vivo. Ok, pero
¿Qué tú estás diciendo? ¿Qué planteamiento más duro? O sea, uno se ríe, pero es fuerte. Está fuerte. Pero eso te lleva al miedo que hay en la población, que es real, porque cuando tú duras 4, 5, 6 meses en el año pasado diciendo los niños son los que contagian a todo el mundo, es difícil cambiar ese chip y reeducar a una población que no es educada en su mayoría, tenemos que hablar de eso también, a que entiendan porcentajes, a que entiendan estadísticas, cuando en la prensa no se publica eso, cuando el ministerio no habla de eso, no habla de que los colegios pueden abrir porque ahora mismo ellos no van a abrir. Entonces, la conversación hay que tenerla y educar a la población. Entonces, ¿funciona o no funciona? Mi percepción, digo, a ver, yo quisiera que llamaran los padres que han tomado las clases en televisión y radio, porque sabemos lo que pasa con la virtual, con los colegios públicos. Yo he tomado clases en radio y en televisión, señores. Cuando estoy manejando, yo la pongo y yo... ¿Cómo te va? Unas cuantas cositas. Yo aprendí unas cuantas palabritas, mi amor. Así, yo. Sí, es verdad. Unas cuantas palabritas, mira. Unas cuantas palabritas y unos cuantos análisis ahí hechos por unos profesores. Sí, lo que pasa es que al final, como tú dices, un esfuerzo con una muy buena intención, pero de ahí a que sea igual estar en las aulas, se supone que no. Mira, nosotros tenemos un video grabado de una clase por radio, que fue muy interesante porque en esa clase específica se estaba viendo un video en la radio. Y luego del video que mostraron en la radio, preguntaron si les pareció bien el video y qué aprendieron sobre el video. Noto sarcasmo en tus palabras, Gabriel. No, yo aprendí muchísimo con el video. Especialmente. Gabriela, tú sabes que a propósito de lo que decía Lorena, de las 2 personas que nos llamaron ayer, uno de ellos, y he visto su comentario en redes sociales de otras personas, entienden que detrás de toda esta petición que están haciendo algunos padres de retorno a clases, hay intereses de grupos empresariales afectados por la no presencialidad de la docencia. Sobre esta situación, que entienden que ustedes son la punta de la lanza y que son los que han dado la cara, pero que realmente hay unos intereses detrás, ¿qué tú puedes decirnos al respecto, por favor? En lo que se quiere cobrar la reinscripción, esas fueron las palabras del sí. O sea, que lo que quiere es más dinero. A ver, como en Padres por la Educación Presencial somos padres, sin alianza a colegio, sin alianza a gobierno, no hay políticos, somos papá y mamá que estamos aquí unidos, preocupados. Eso es lo primero. Ahora, en esa declaración de si los centros educativos quieren abrir o no, a ver, yo me imagino que los bares pelearon para abrir porque el vender alcohol es bueno para la salud de los dominicanos y es totalmente altruista, o sea, no es porque quieren salvar su negocio. O sea, tenemos que recordar que los colegios sí son un negocio, pero esos dueños de colegios son papá y mamá. Me encantó, sí, porque dijeron que el alcohol es bueno para todo lo que estamos viviendo. Sí, mata el COVID, por eso pueden abrir. Mira, cuando termines eso fue sarcástico, lucha, para que no me salten después. Cuando termines esta lucha por la educación, puedes venir a formar parte de No Se Diga Más. Gracias. De verdad, Gabriela, la parte que no acabo de entender bien es por qué no son recibidos por el Ministerio de Educación. ¿Qué les dicen? ¿Qué respuesta le dan para no sentarse a la mesa con ustedes y simplemente escuchar lo que tienen que decir como asociación de padres? A ver, no nos responden nada, nada, no hay respuesta a nada. Realmente, a ver, yo creo que el tema es, espero que sea que están enfocados en desarrollar la educación a distancia. Vamos a decir que es eso, porque no quisiera pensar que fuera que no se respeta los derechos y las opiniones de los padres. Espero que eso no sea, porque ya eso es afecta los derechos constitucionales de los padres dominicanos, y ya yo espero que no sea eso. Pero, a ver, puede haber el plan ahora mismo, y eso hay que entenderlo, se ha hecho una inversión enorme en la educación a distancia, y eso tenemos que estar claro con eso. Esa inversión se ha hecho, el presupuesto de las tabletas famosas que eran del año pasado, son de $200 millones, eso es mucho dinero, y están en fabricación en China todavía. Esas tabletas van a llegar a mediados de verano. ¿Cuándo van a usarla? ¿Cuándo se va a justificar esa inversión? El año que viene, pero entonces no vamos a abrir, porque el año que viene hay que justificar ese presupuesto. Entonces, ahí viene la pregunta, otra vez, ¿dónde está el plan?
que no está, no lo tenemos. Y ahí, por eso estamos tan preocupados, porque si terminen de decir cuál es la fecha, dónde están esos documentos, que cuándo los publican, para nosotros poder empezar a trabajar. Ok, entonces me gustaría que dejáramos un mensaje a los padres que tienen esas dudas con un planteamiento que tú entiendes que va a ayudar no a un grupo específico de dominicanos, a todos, porque cuando hablamos de educación no se trabaja con segregación, o sea, todos debemos buscar esa educación. ¿Qué tú le dirías a esos que todavía tienen duda? Como que tú mencionabas ese mensaje de lo tengo bruto, pero lo tengo vivo. O sea, ¿cómo hacemos para que entiendan esa diferencia? A esos padres yo les diría, mira, yo te entiendo porque yo soy mamá. Yo sé lo que se siente ese miedo, yo sé lo que se siente el temor de lo junto o no lo junto con el primito, ¿cómo lo hago? No sé si puedo visitar a mi mamá y llevar a los niños que vean a los nietos. Tengo miedo de proceder. Busca información. Te invitamos y ahora mismo www.ppep.org.do pep.org.do. Tenemos, no me creas a mí, busca la información. Ahí tenemos estudios, opinión de científicos, publicaciones de la Sociedad de Pediatría, no solo dominicana, del mundo. UNICEF, los protocolos de UNICEF, los protocolos de diferentes países que ya abrieron y tienen meses, los reportes de UNICEF, de qué aprendieron los primeros 6 meses de clases presenciales, qué aprendieron en esos países para corregir, modificar protocolos y todo eso, y cómo te puede servir a ti. Todo está. Estúdialo, léelo. No te quede en lo que dice fulano o lo que tú leíste en el periódico. Busca la información, porque como papá es tu responsabilidad también. Gabriela, vamos a hacer un ejercicio antes de despedirnos. Como en el colegio. Sí, como en el colegio. Pero no, te prometo que no va a ser un video, ¿ok? Dime que no voy a cantar el himno. No, nada de eso. Señores, un paréntesis. Pero por allí vamos. Sí, es un paréntesis, pero es muy duro cuando tu hijo te dice, mami, ayúdame a hacer esta tarea, y tú miras el papel y tú dices, ¿y qué es esto? 20 años sin ver eso. Madre Dios mío, Gabriela, el ejercicio consiste en lo siguiente. Vienes caminando por una acera de Santo Domingo, por ahí por la Churchill, y te consigues de frente al ministro de Educación, Roberto Fulcar, y tienes solamente 5 segundos antes de que su seguridad te impida llegar a él. ¿Qué le dirías en este momento? Wow. A ver, ¿cómo reducir así? Ok. Empezaría, señor Fulcar. Yo sé que usted está haciendo lo mejor en su capacidad. Yo sé que usted está haciendo el mejor trabajo que probablemente Sabio puede hacer ahora. Pero por favor, escúchenos. Escúchenos como padres. Escucha a los colectivos de educación. Escuche a los asesores que usted tiene de educación. Y vamos a poner un plan en marcha para que más pronto que tarde se priorice la educación de los niños. Qué decente, yo te escuchara. Ella me, como ministra, me aborda así, yo ahí no hay que escuchar. Yo te escuchara, pero yo creo, vamos a prepararlo para que sea un poco más agresivo. Para que tú le des a nadie que entre. No lo queremos bruto y sano, lo queremos inteligente y sano. Entonces ya tú comienzas por ahí. Un elevator pitch. Pero muy bien. No, mira. Un mensaje sentido que estoy seguro que muchísimos otros padres piensan exactamente igual que Gabriela Porrello, representante de Padres por la Educación Presencial, a quien hemos tenido el día de hoy como nuestra invitada especial. Gabriela, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación hoy viernes. Gracias a ustedes. Y la mayor de las suertes, ojalá que las autoridades, alguno haya escuchado nuestro programa de hoy o esté viendo las redes con todo lo que ustedes... La idea es hacer un plan en conjunto, porque todos se supone... Trabajemos juntos, colaboremos. Lo mismo. Correcto. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. Anda a cuidar a los 4 niños y a darles más clases. Gracias. Gracias, Gabriela. Buenas noches, señores. No se diga más.